Bien, amados, en esta mañana vamos a hablar acerca del tema Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. ¿Y qué padre no anhela y desea que sus hijos le vaya bien en la vida, hermano? Pero fíjese, hermanos, que la seguridad es algo bien importante en la vida del ser humano. Y se dice que en una ocasión iba un niño en un vuelo aéreo y estaban enfrentando una situación bien difícil. Había mucha turbulencia. Y este niño estaba sentado bien tranquilo, como que nada estaba ocurriendo a su alrededor. Y había una anciana que lo estaba observando. Y de momento la anciana le pregunta al niño que si él no tenía temor por lo que estaba sucediendo. Y él le dice que no. A mí no me preocupa lo que está sucediendo. Eso le llamó más la atención a aquella anciana. Y le dice al niño: explícame, ¿por qué tú estás diciendo que la situación que está sucediendo no te preocupa en lo más mínimo? El niño la miró y le dijo: mi padre es el piloto. ¿Qué podemos nosotros sustraer de eso, hermano? ¿Cómo entonces nosotros como hijos nos sentimos como Juan? ¿Qué hacía Juan? Se recostaba del Señor. ¿Qué había ahí en ese encuentro, hermano? ¿Cómo se sentía él? Había una seguridad. La seguridad era tal que no le permitía pensar en otra cosa que no fuera: mi padre sabe que yo estoy aquí. Mi padre sabe que yo soy su hijo. Y mi padre sabe que mi vida está en sus manos. Por ende, mi padre sabe lo que tiene que hacer. Y Dios siempre ha querido y ha deseado que nos vaya bien. Que nos vaya bien en nuestra vida. Y en Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, Jeremías decía a este pueblo, aún de la forma en que este pueblo le pagó a Dios. Un pueblo que era duro para servir a Dios. Un pueblo que siempre estaba en controversia, hermano. Y por eso entonces, usted sabe que Israel vagó por el desierto 40 años. Cuando en un mapa del lugar de donde ellos salieron a donde estaba la tierra prometida, mes y medio era lo máximo que se podían tardar. Estuvieron 40 años subiendo y bajando por el mismo lugar. Y 40 años estuvo Dios disgustado con ellos, amados en el Señor. Pero con todo y eso, como Dios es un Dios fiel, Jeremías le decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no de mal,
para daros el fin que esperáis. Dios le había prometido a este pueblo una tierra que fluía leche y miel. Dios le había prometido a este pueblo su esperanza. Mas sin embargo, hermano, este pueblo no fue agradecido. ¿Y sabe por qué, hermano? La falta de comprensión es una situación, hermano, que cada día mete más en problema al ser humano. Y no estamos exentos de eso, amados en el Señor. Como por ejemplo, hermano, fíjese bien, uno de los versículos que la Biblia habla que menos se ha probado que le gusta escuchar al cristiano es Hebreos 10:25. Vaya ahí, mire a ver qué dice ahí. Mírelo ahí. Porque al ser humano no le gusta por naturaleza que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Porque cuando se le dice a alguien que tiene que hacer algo, tiene que enfrentar a la realidad, hermano, de lo que es un cambio en la vida. Y los procesos por los cuales nosotros nos enfrentamos, como decimos que nos van a dar trabajo, le cogemos miedo. Pero ahí dice claramente, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hubo una costumbre, ¿en quiénes? En aquellos que no estimaban la obra de Cristo en la cruz del Calvario, amados en el Señor. Así que entonces Jeremías le dice a ellos, ¿sabes qué? Aún de la forma en que ustedes han procedido, los pensamientos que Dios tiene todavía están ahí, porque Dios le prometió la tierra prometida de Ramesés de Egipto, que fue del lugar de donde salió el pueblo de Israel. Salieron 650,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y sabe que de esos originales, cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente 2. Los demás que entraron nacieron de 20 años para atrás en el desierto. Josué y Caleb, amados en el Señor. Y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. Así que todos nosotros tenemos un propósito en la vida. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida. Hay una misión en nuestro diario vivir que se llama propósito. Una visión, hermano. Y debe ser la razón por la cual nosotros debemos desear levantarnos cada mañana. Por eso entonces, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios para nosotros. Así que entonces, fíjese que en una ocasión hubo una mujer que trabajaba en un hospital. Y lo peor que podía tener un empleado, lo tenía ella. Porque los peores que llegaban, con heridas ya podridas, ella era una experta trabajando con esa situación. Y un día, un hombre le dijo, lo que tú haces, yo no lo haría por $1,000,000. Y ella le dijo, y yo tampoco lo haría por ese $1,000,000. ¿Estaría pensando ella en el dinero como aquel? Claro que no, hermano. Porque el dinero, ¿qué podemos obtener con el dinero? Podemos tener una buena casa, podemos tener un buen carro, podemos tener una buena cuenta. Eso no es malo, para nada. Pero la salvación no podemos comprarla. Porque Cristo pagó el precio. Cristo nos compró. Dio su vida por nosotros, amados en el Señor. Fíjese bien, hermano. Han habido personas en este mundo. Han habido personas
que por causa de comprender el propósito de Dios, hermano, han entendido que han sido creados para una misión en este mundo. No les importa el reconocimiento, la fama. Nada les hace más feliz que cumplir ese propósito, amados en el Señor. Y el apóstol Pablo decía, vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Y Pablo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿Por qué razón? Porque Él le amó, amados en el Señor. Así que Dios cumplió su palabra. E Isaías le decía al pueblo, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Isaías 49:1 le decía Isaías a este pueblo. Así que nosotros no hemos nacido por una casualidad. No. Hay algo muy especial que vemos en la creación de Dios con cada nacimiento. Y usted ahora que está grande, usted entiende el proceso que se llega a fecundar. ¿Cuántos espermatozoides, hermano? Millones. Y solamente uno se produce en la concepción. ¿Qué podemos entender de esto, hermano? Que Dios tiene un plan especial, algo especial para nosotros, amados en el Señor. Por eso es que no es una casualidad, hermano, que nuestros nombres hayan estado en memoria, en la memoria de Dios. Y Dios no se olvida, hermano. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, hermano. Si Dios no hubiera tenido un plan para nosotros, ¿usted cree que usted hubiera nacido? No hubiéramos nacido, hermano. Pero como Dios tiene un plan para nosotros, tuvo un plan para nosotros, hermano, nosotros nacimos. Por eso Jeremías le decía, mira, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones, hermano. Y Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio, amados en el Señor. Por eso es que entonces tú y yo tenemos que comprender, hermano, que para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo, nosotros tenemos que comprender cuál es el propósito de Él en nuestra vida. Y el propósito, hermano, como lo vamos a ver más adelante, nosotros estamos aquí para alabanza y gloria de nuestro Dios. ¿Y cómo se va a glorificar si nosotros no hablamos? Porque si callamos, las piedras, ¿qué? Van a hablar. Amados en el Señor. Así que entonces, hermano, esto nos indica a nosotros que Dios nos ha hecho a nosotros seres especiales. Nos conoce muy bien. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Por eso Cristo le dijo a aquellos fariseos que se jactaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham. Ellos no se imaginaban que Dios no los iba a dejar sin respuesta. Y Dios le dijo: mira, si vosotros fuerais hijos de Abraham, lo que Abraham hizo, ustedes lo harían. Pero ustedes no son, le dijo, hijos de Abraham. Lo otro yo me imagino que ustedes lo saben. Hermano, lo que Cristo le contestó. Así que dentro de nosotros creerle a Dios, nosotros permitimos que los planes de Dios se lleven a cabo. Y es por eso que volvemos a decir que mientras tú y yo no comprendamos cuán grande es nuestro Dios, no vamos a entender lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, hermano. Porque hoy estamos aquí, gracias al Señor, usted está aquí. Pero cuando yo tenía 17 años, que fue los otros días, entonces el hermano hace que sí, fue los otros días, porque mira, ya estamos en junio, pues fue los otros días, hermano. Pues ¿sabe cuál era mi deseo? Pues yo jugaba béisbol y mi deseo era convertirme en un pelotero de Grandes Ligas. Y yo, desde mis 11 años, que yo comencé a jugar ligas, yo quería hacerlo. Y siempre me esforcé. Hasta que un día, a alguien se le ocurrió invitarme para ir a escuchar la palabra de Dios. Porque el deseo de mi madre, ¿sabe cuál era el deseo de mi madre? Que yo fuera sacerdote, que yo fuera un cura. Y yo un día le dije a mi mamá: yo creo que yo a ti no te puedo complacer, porque eso no es para mí. ¿Y qué sabía yo de lo que le estaba diciendo? Pero le dije que no, que eso no era para mí, que esa no era mi vida. Mi vida era estar jugando béisbol y salir y llegar tarde. Esa era mi vida, hermano. Y alguien un día me habló del Señor, aunque mi madre me llevaba obligado, pero alguien un día me habló del Señor. ¿Está bien? Y me dijo algo que no se me olvida: no llames Padre vuestro a nadie aquí en la tierra. ¿Está bien? Y aquello me calcomió, porque siguió trabajando, hermano. Hasta que entonces yo decidí y fui a escuchar la palabra de Dios, hermano. Y comprendí que Dios no quería que yo fuera pelotero, porque jugando en Yabucoa, yo dije: no juego más. Y tenía la oportunidad, jovencito, de que me firmaran en AA. Y dije: no juego más. Y no jugué más. Se me quitaron los deseos. Aunque después volví a jugar pelota de viejo, como le dicen, el softball, ¿verdad, hermano? Y me interesé por lo que hago. Y he comprendido los propósitos de Dios en nuestra vida, amados en el Señor. Que Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque usted no ideó su plan para venir para acá. Dios lo llamó. Y a través del estudio de Efesios vamos a seguir comprendiendo de cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Y por eso vimos, hermano, que Jesús hizo unas buenas obras
unas maravillosas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bueno saber que el Dios a quien nosotros le servimos no improvisa. Qué bueno saber que el Dios a quien le servimos no es un político, no improvisa, amados en el Señor. Así que entonces Dios tiene un plan diseñado para nosotros. Isaías le decía al Señor: heme aquí, envíame a mí. Esa debe ser nuestra actitud. Heme aquí, envíame a mí, amados en el Señor. Pero lo hacemos cuando comprendemos cuán maravilloso. Porque cuando lo entendemos y vemos que es maravilloso, hermano, todos los creyentes, unidos, cada día buscaremos entender a ese propósito al cual fuimos llamados. Y una vez lo comprendemos, nos movemos, hermano. Así que entonces Pablo decía que no tenía aquí ciudad permanente, sino que buscaba una por venir. Y decía Pablo: para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ya sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Así que nosotros, hermanos, nuestra esperanza bienaventurada que alberga nuestro corazón es que un día moraremos con Él por la eternidad, amados en el Señor. Y lo mismo que dure la vida eterna, durará el castigo eterno, amados en el Señor. Y qué bueno comprender que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz para nosotros. Y por eso Cristo decía: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero también dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, amados en el Señor. Y David, volvemos a decir para que lo aprendamos, David en el Salmo 119 y verso 105, hermano, David reconoció que su palabra era como luz para su camino y que era lámpara para sus pies. En Hebreos, el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús. Él es nuestra guía. Él es nuestro sendero. Él es el todo, amados en el Señor. Y qué bueno, hermano, que todos nosotros podamos comprender lo que ese Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, tiene para todos y cada uno de nosotros. Y nos podemos ir tranquilos, nos podemos ir contentos, amados en el Señor, porque no debe haber nada que pueda llenar más nuestra vida que el servirle al Señor. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre.